judicial con perspectiva de género, hoy a cargo de Susana González y de Soledad Martínez. Arrancamos con Susana, y bueno, muchísimas gracias a todas y todos por estar. Es como la tarjeta de crédito por pertenecer. Buenas tardes, compañeras. Para desestructurarnos un poquito, porque a mí me da a veces miedo escénico hacer estas charlas. Voy a darles un par de datos al principio. Yo sé que es denso, pero es de la única forma que nosotros podemos entender por qué reclamamos una reforma judicial feminista, qué significa una reforma judicial feminista, y para entender eso tenemos que tomar dos puntos de partida. Primero, cómo está conformada el estamento judicial, tanto yo voy a hablar del Poder Judicial de la Nación, el Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires, y segundo, cuáles son las normas que debemos modificar para que el Poder Judicial, bueno, dije partido, eso fue, ¿cómo se dice cuando tenés esos lapsus, pero que en realidad es lo que ocurre, para que el Poder Judicial pueda tener perspectiva de género? En principio, tenemos que tener en cuenta que en el Poder Judicial de la Nación, tanto la Corte Suprema de Justicia, que antes tenía 2 mujeres, después que falleció Argebay Molina, quedó solamente una mujer, y los ingresos que ha habido han sido todos hombres, y los tribunales superiores del Poder Judicial de la Nación solamente tienen una totalidad de 22% de mujeres. Los tribunales superiores y la Corte Suprema. En las cámaras hay un 44% de mujeres contra un 66% de hombres, y en las secretarías, que son cargos de menor rango, si bien son las que laburan las secretarias en los juzgados y en los tribunales, son cargos de menor rango que la magistratura. En el Poder Judicial de la provincia pasa algo más o menos parecido. Hay 736 hombres, me estoy macheteando para pasarles bien el dato, contra 470 mujeres. La Corte, que supo tener 7 miembros, hoy ya fallecieron 2, estaba conformada con 6 hombres y una mujer, y hoy está conformada con 4 hombres y una mujer. En cuanto a los tribunales superiores, el 66% de los tribunales superiores, llámense tribunales de casación, tribunales laborales, está ocupado por hombres. Solo el 34% está ocupado por mujeres. En las cámaras de casación, en las cámaras de apelaciones, la diferencia es más abrumadora, hay un 74% de hombres y un 26% de mujeres, y solo podemos observar que hay mayor presencia de mujeres en los juzgados de primera instancia, que en la mayoría de los casos se trata de juzgados de familia, donde hay 56% de mujeres contra 44% de hombres, y en las defensorías penales, donde tenemos también un 48% de hombres y un 52% de mujeres. Lo que hace a las fiscalías, el Ministerio Público Fiscal tiene un 60% de hombres y un 40% de mujeres. Esa es la realidad que nos muestra hoy el Poder Judicial a nivel nacional y a nivel provincial. Tal vez uno podría pensar que la reforma judicial feminista pasa por ingresar en los estamentos del Poder Judicial mayor cantidad de mujeres. Bueno, ¿cómo se puede suceder esa situación? En principio quiero decirles que el Consejo de la Magistratura de la Nación en el año 2019 emitió 3 resoluciones, una que establecía que la conformación de ternas tenía que ir tendiendo a tener al menos una mujer en la conformación de ternas, otra que establece la capacitación en materia de género para todos aquellos postulantes a la magistratura, y lo va haciendo de una manera gradual, por lo que en el año 2022 recién va a ser obligatorio para los aspirantes y postulantes a la magistratura tener formación en género. Hoy por hoy no es obligatoria. Y la otra resolución establece puntaje especial
cuando los postulantes a la magistratura tienen capacitación en género. En la provincia de Buenos Aires, ustedes saben que yo soy consejera de la magistratura de la provincia de Buenos Aires. Recién hace 10 días, menos, pudimos aprobar una resolución que se aprobó de manera unánime, que establece la obligatoriedad para todos los postulantes a la magistratura a que tengan que tener una capacitación en género y otra capacitación en derechos humanos, independientemente de que tengan máster, doctorados, por fuera de la escuela judicial. Esta vez el Consejo de la Magistratura obliga a todos los postulantes a esa capacitación. Y además, que es innovador, yo digo, para lo que es el Consejo de la Magistratura, que es una caja de madera donde todos tratan de mantener, o por lo menos el estamento de abogados y el estamento judicial trata de mantener el statu quo y que nada le ingrese por ningún costado. Lo que es una innovación en nuestro Consejo de la Magistratura es que el 30% del plantel que va a capacitar en género y en derechos humanos no pueden ser varones cis. Así que, digamos que la provincia de Buenos Aires está tendiendo a una modificación en cuanto a los perfiles que quiere para magistrados del Poder Judicial de la provincia. Ahora, ¿esto garantiza que los magistrados que vayan a conformar ese Poder Judicial tengan perspectiva de género? No lo garantiza. Esto garantiza que el ir obligando a que las ternas tengan por lo menos una mujer para ir llegando a la paridad, ¿garantiza que tengan perspectiva de género? Lamentablemente, compañeras, eso no lo garantiza. Hay un estudio que fue publicado en el 2017 y no ha habido estudios nuevos en esa materia, que se ha hecho respecto de 106 casos que, de todos los departamentos judiciales de las distintas provincias, que tienen una mirada dentro de las sentencias de distintas materias, no solamente la materia penal, sino también la materia civil y comercial, la materia de familia, que hace un muestreo de cómo son las sentencias y si esas sentencias tienen perspectiva de género. Y lamentablemente ese muestreo muestra, valga la redundancia, que la mayoría de las sentencias de los varones tienen más perspectiva de género que las sentencias de las mujeres. Y eso lo estamos viendo reiteradamente. Hace muy poquito tiempo, creo que hace un mes y pico, tuvimos todos por televisión el caso del abuso sexual de una ciudadana venezolana que fue una entrevista laboral y que terminó siendo drogada y abusada sexualmente. Y sin embargo, la jueza de instrucción, que entendió que fue competente en el caso de esa denuncia, no le dictó la prisión preventiva a su violador por entender que no corrían riesgos procesales. Y fue una jueza mujer. Entonces, la verdad es que en el replanteo que uno tiene que hacer es, nosotros tenemos que lograr, por una cuestión de republicanismo, que las mujeres, y de paridad, que las mujeres puedan lograr en la paridad, valga la redundancia, en todos los ámbitos del Poder Judicial, y sobre todo en todos los niveles del Poder Judicial, no solamente en aquellas materias que tienen que ver con la familia, ¿sí?, sino en todas las materias. Pero además de eso, lo que tenemos que lograr a través de la capacitación del Consejo de la Magistratura es tratar de que cada uno de los aspirantes puedan tener una verdadera perspectiva de género, porque vuelvo a repetir, la aportación de sexo femenino no significa que tengan, a la hora de emitir sus sentencias, perspectiva de género. Para eso, ese es el panorama que les quería plantear de lo que vemos nosotros en el Poder Judicial, que padecemos en el Poder Judicial, y cuáles fueron las modificaciones hasta ahora en materia de estructura. Pero también hablar de reforma judicial feminista significa hablar de modificación de normas. Ayer el gobernador Axel Kicillof, para los que vivimos en la provincia de Buenos Aires, hizo anuncios sobre presentación de proyectos en la legislatura de determinadas normas donde él pretende generar e instalar en esas normas la perspectiva de género. En materia civil se va a enviar un anteproyecto para reformar el Código Procesal Civil y Comercial de la provincia de Buenos Aires, que es un código del año 1968. Para las que no son abogadas, las normas de fondo, como el Código Civil, el Código Penal, deben ser reformadas solamente por el Congreso Nacional, porque son normas de fondo, pero cada provincia
independientemente tiene códigos de procedimiento. Esos códigos de procedimiento es atribución de cada una de las provincias y de las legislaturas de esa provincia poder modificarlos. Así que en principio en la provincia de Buenos Aires, a partir de esta iniciativa del gobernador, vamos a poder tener un código de procedimiento civil y comercial que va a estar adecuado a la norma de fondo, porque ustedes recuerden que en el año 2014, bajo la presidencia de Cristina Fernández, se modificó el Código Civil de la Nación, y sin embargo, en la provincia de Buenos Aires hay figuras del Código Civil de la Nación que no pueden ser aplicadas porque el Código de Procedimiento ni siquiera las establece. Entonces, no se puede regular en la materia que no está establecida bajo la judicatura. En ese sentido, la reforma del Código Procesal, que ahora se va a llamar Código de las Familias y Civil y Comercial, va a ser un paso grande en lo que es la perspectiva de género, porque tiene, además, una impronta en cuanto a los artículos que se van a incorporar. Hoy solamente 50 artículos de la totalidad del Código de Procedimiento Civil hablan de situaciones de familia y situaciones de la mujer. Todos los demás tienen que ver con normativa al comercio. Y a partir de ahora, y con esta sanción, si Dios quiere, si sale este año, vamos a poder tener un código de procedimiento civil que va a estar adaptado a la norma de fondo para poder aplicarse. Pero también es necesario una reforma no solamente en materia penal, sino también una reforma en materia del Código de Procedimiento Penal que tenemos en la provincia de Buenos Aires. Hoy por hoy, cada vez que nosotros vemos que hay una mujer que sufre un acto de violencia de género, lo primero que se produce cuando se hace la denuncia es que la juez de paso, la juez de familia, genere una medida de restricción, una medida protectoria, que pueden ser desde la expulsión del hogar del marido concubino, hasta una perimetral, una restricción de acercamiento de determinados metros. Sumamente protectorias, amplias, pero muy difíciles de controlar en la vida real. Y en la generalidad de los casos, cada una de estas mujeres que puede tener esa medida, se encuentra con dos problemas. El primer problema es notificar a su agresor. Ahí hay alguien que tiene el micrófono abierto, con el nombre Bea, ahí está. El primer escollo con el que se encuentra la mujer violentada es que se pueda notificar primero al agresor que esa medida se dispuso. Mientras que esa medida no esté notificada, si el hombre va 3, 4 veces y se acerca a la mujer, no se constituye ningún tipo de delito porque no ha sido notificado. El otro escollo está que una vez que es notificado, el hombre permanentemente, el 70% de los hombres que tienen medidas perimetrales o de exclusión, violan las medidas perimetrales. En muchos casos la violan con la anuencia de la víctima y en muchos casos la violan sin su anuencia. Ahora, ¿cuál es la situación que uno puede observar a través de ello? El Instituto de la Desobediencia. El Instituto de la Desobediencia no es ni más ni menos que generar un proceso a una persona que tiene una orden judicial y no la cumple. Pero a partir de ese Instituto de la Desobediencia tenemos un montón de escollos. Un montón de mujeres que van y denuncian a la jueza de paz o a la jueza de familia que emitió esa medida, que su concubino, su esposo, su compañero, violó la medida, y de por sí la sola denuncia no genera ningún tipo de medida de restricción o de pena privativa de libertad para el que viola la medida, aún habiendo sido notificado fehacientemente. El otro problema que tenemos, que el Instituto de la Desobediencia del Código Penal, es un instituto que está dirigido a proteger, o el bien jurídico protegido de ese instituto, es la administración pública. Es decir, bueno, yo dicté una norma, vos la tenés que cumplir. Si no la cumplís, podés tener entre 15 días de prisión a 1 año de prisión. Pero eso solo se hace para que la gente cumpla con las normativas que emite la administración. Nada dice el Instituto de la Desobediencia respecto de las desobediencias que tienen que ver con el tema género. ¿Y por qué quiero detenerme acá y marcar cuál es la importancia de esta situación? Muchas veces las mujeres denuncian fehacientemente la desobediencia, se inicia el proceso de la desobediencia ante la justicia penal, no la justicia civil, pero ningún juez termina generando una pena privativa de libertad, ni siquiera de 15 días.
que es el mínimo legal que tiene la figura de la desobediencia, porque siempre quedan en un compartimento sobre que la norma es solamente para cumplir normas de la administración pública, y por lo tanto, en el caso de la desobediencia hacia la mujer, de la medida que es en favor de la mujer, termina desnaturalizándose porque en realidad ahí no se toma en cuenta otro tipo de normativa. Hace muchos años nuestro país, cuando asistió a la Convención de Belém do Pará, permitió esa situación, que la Convención de Belém do Pará sea parte de nuestro plexo normativo. Eso significa que es una norma de aplicación obligatoria dentro del territorio nacional. Entonces, ¿qué pasa con la desobediencia? Como la desobediencia se aplica solamente para el Instituto de la Administración Pública, nunca terminan haciéndose efectivas estas penas privativas de libertad y quedan en libertad esos violentos que vuelven una y otra vez a violar esas medidas perimetrales hasta llegar a los puntos que hemos visto ahora, que tenemos en lo que va del año casi un femicidio por día. ¿Cómo podemos hacer para revertir esta situación? Bueno, la Corte Suprema de Justicia de la Nación estableció que en el caso de las desobediencias, más allá de que el instituto para proteger era la administración pública, un juez no podía solamente tener la vista en el derecho interno, y sí tenía que tener en cuenta al momento de dictar sentencia todo el plexo normativo que tenemos en la nación. Por lo tanto, si existe la convención de Belém do Pará, lo que tiene que hacer el juez es establecer que en virtud de esa convención, que es una norma superior a la aplicación del Código Penal, debe generar en su sentencia el instituto de la desobediencia y hasta con pena privativa de la libertad. Otra de las situaciones que tenemos respecto del instituto de la desobediencia es que como la pena es tan chiquita, de 15 días a un año, resulta ser escarcelable y cuanto menos resulta ser sometida a lo que nosotros denominamos probation, que es la suspensión del juicio a prueba. Como nuestro sistema jurídico no tiene ningún tipo de norma que establezca lo contrario, los jueces, ¿qué hacen? Permiten la escarcelación y permiten o permitían hasta hace 2 años que el instituto que la Convención de Belém do Pará interfiriera en esa desobediencia y que estableciera que no se puede generar suspensiones de juicio a prueba cuando se trata de casos de violencia hacia las mujeres. Esto es una creación pretoriana, es una jurisprudencia, que para que los jueces fallen así, muchas veces hay que terminar pidiéndolo, porque los jueces de por sí no tienen esa perspectiva de mirar que se trata de casos de violencia de género y que se trata de que la Convención de Belém do Pará lo que busca es erradicar, sancionar y prevenir todas las formas de violencia contra las mujeres. Entonces vamos a tener que trabajar arduamente, y en eso está la reforma de la normativa para llegar a una reforma judicial feminista. ¿En qué queremos hacer con el Instituto de la Desobediencia para que realmente sea efectiva? O si vamos a seguir con esta posición de que no hay en ningún caso un juez que se anime a dictar una medida restrictiva de libertad, y después vemos que nos pasamos en los noticieros viendo un montón de actores que dicen lo denunció una vez, lo denunció 2, lo denunció 3, lo denunció 4, y la justicia no hizo nada. Bueno, la justicia hoy puede hacer sin elementos, amparándose en la Convención de Belém do Pará, pero lo que necesitamos nosotros es darle a la justicia elementos normativos para que puedan apoyarse, o por lo menos que no tengan más la excusa de decir que no podemos hacer nada, porque sí se puede hacer, teniendo en consideración que Belém do Pará es una norma supranacional y que es de aplicación efectiva y obligatoria para todos los estamentos judiciales de todas las provincias que componen el territorio nacional. Y la otra situación también que tenemos que ver, por lo menos en la provincia de Buenos Aires, ya que no tenemos la posibilidad de generar una reforma del Código Penal, que es el que establece el Instituto de la Desobediencia, es intentar meter dentro del Código de Procedimiento determinadas restricciones que hacen a la prisión preventiva, establecer, por ejemplo, uno de los proyectos que se puede generar es que la prisión preventiva no va a proceder en el caso de violencias hacia las mujeres. ¿Eso nos va a garantizar que no haya violencia? No, yo creo que eso no lo va a garantizar, pero sí que es un estadio muy importante
para dar ejemplificación. Porque cuando los hombres vean que empiezan a caer presos por violar las medidas de restricción, por violar las medidas judiciales, yo creo que lo van a pensar 2 veces. Podemos hablar del botón antipánico, podemos hablar de la doble pulsera electrónica, pero en la mayoría de los casos el botón antipánico y la pulsera electrónica necesitan de un elemento que es un elemento humano, que es aquel que genera el control sobre ese botón antipánico cuando funciona, porque muchas veces mujeres que tienen botones antipánicos y viven en las riberas de los ríos o en la ribera de los mares, tienen un problema terrible de señal y muchas veces ni siquiera esos botones antipánicos se activan. Y en el caso de las pulseras, que a mí me parece que es un instituto lindo en el sentido de que por fin el hombre violento va a quedar marcado hacia la sociedad con la aportación de la pulsera, y todos van a poder ver que si ese hombre tiene la pulsera es porque es un violento. Me parece también que el control de las medidas de morigeración, como es la pulsera electrónica, también requiere de un control humano que muchas veces es imperfecto. Es imperfecto por insuficiencia de recurso humano en las policías de las provincias, es imperfecto por distintas situaciones que hacen a otro mapa del delito muy complejo, donde generalmente los delitos que tienen que ver con las violencias de género son tomados por las comisarías de seguridad como delitos de segunda, y los delitos que toman las comisarías de las mujeres en aquellos lugares donde existen comisarías de las mujeres, son generalmente comisarías que tienen dentro de su recurso humano todo personal que ha sido, no digo echado, pero sí personal que es de descarte de las comisarías de seguridad, que no los quieren, y con ese personal terminan llenando las comisarías de la mujer, que en muchos casos, ni siquiera las propias comisarías de las mujeres terminan teniendo la perspectiva de género que uno requiere para el tránsito desde la mujer que se anima a hacer la denuncia, ¿sí? Y todo el tránsito que va en el proceso judicial, tránsito que muchas veces queda frustrado, y todos lo sabemos, por esta situación del círculo de la violencia, ¿no? Hay un fallo de la Cámara Civil de Apelaciones de Viedma, que, donde el juzgado de los jueces de primera instancia intentaron castigar tanto al hombre y a la mujer, al hombre por violar la perimetral y a la mujer por haber permitido que la persona ingresara a su domicilio, y sin embargo ahí el juzgado de primera instancia sancionaba a los dos, por ser los dos violadores de esa medida, y cuando se apeló, la Cámara estableció que en el caso de las mujeres, la violación propia que uno hace de la medida, ¿no? La mujer que perdona y deja volver a ingresar a su compañero a la casa, no podía ser tomada como una desobediencia, porque en realidad las mujeres que atraviesan el círculo de la violencia tienen, dice el fallo, tienen abolida, ¿sí? La autodeterminación. Entonces, no podríamos castigar a esas mujeres, sobre todo que viven y atraviesan ese círculo de la violencia, aplicándoles también a ellos la figura de la desobediencia. No quiero aburrir mucho más, creo que lo importante, y por ahí se va a dar ahora en el cruce con Sol y con las preguntas que hagan ustedes, pero también creo que nosotros necesitamos tener el punto de la reforma judicial muy claro. ¿Queremos una reforma judicial para cambiar la estructura del Poder Judicial? Sí, la queremos. ¿Necesitamos que haya paridad? Sí, la necesitamos, porque eso hace un sistema republicano. Que las mujeres podamos tener los mismos puestos que tienen los hombres, en los mismos lugares que tienen los hombres, y cobrar por los mismos salarios que la misma función genera entre hombres y mujeres. Eso es indiscutible. Ahora, esa paridad también tiene que ir acompañada no solamente de reformas normativas o reformas de perfiles que queremos para los magistrados, por lo menos de la provincia de Buenos Aires, sino también que me parece que es un proceso que se tiene que dar previamente, es un proceso que se tiene que dar en las universidades. Tenemos facultades de derecho que están íntegramente absorbidas por el patriarcado, no solamente en el plantel docente, sino en la formación del derecho que hoy se realiza en distintas universidades, y me parece que el sistema tiene que ir modificándose de raíz. Va a costar,
va a ser una lucha más a la que tenemos que atravesar, pero creo que después de haber conseguido por la lucha de todas que sea ley la interrupción voluntaria del embarazo, creo que hoy nuestra lucha tiene que ser esta, que la reforma judicial sea feminista no solamente en la estructura judicial, sino en el marco normativo. Necesitamos normas con perspectiva de género que sean una herramienta de salvación para las mujeres y no un proceso que nunca llega y que no se puede cumplir y que termina siendo una frustración más para la mujer que atraviesa un hecho de violencia. Nada más, compañeras. Muchísimas gracias, Susana. Impresionante. Sole. Bueno, ¿me escuchan bien? Sí, perfecto. Bueno, muchas gracias. Bueno, por supuesto suscribo gran parte de las cosas que dice Susana, no todas, o no necesariamente todas, pero me parece que claramente ha planteado una foto extraordinaria de cuál es la situación en el distrito que más conoce, que perfectamente es extrapolable a muchos otros, a Neuquén, por ejemplo, la estadística en la composición en la medida que se va incrementando la jerarquía y los niveles de responsabilidad en la estructura del Poder Judicial de la provincia es muy similar a la que describe Susana, tanto en Provincia de Buenos Aires como en la Justicia Federal. Y me parecen, primero, importante señalar dos cuestiones. La primera de ellas es cómo el colectivo organizado de mujeres logra instalar en la agenda política y pública temas que son un imperativo para ese colectivo y finalmente desde ese colectivo para toda la sociedad. Es claro ya hoy que este reclamo del colectivo de mujeres, que como bien decía Susana, tiene su primer gran conquista en la sanción de la ley de interrupción voluntaria del embarazo, ha planteado un paquete de debates o de temas en agenda para el debate que han permeado mucho más allá de los colectivos de mujeres y forman parte de temas de discusión de muchos otros sectores de manera para mí muy saludable porque oxigenan, como ocurrió también con el debate en relación a la interrupción voluntaria del embarazo, la discusión de la política, en este caso de la política jurisdiccional, de la política de administración de justicia del país, y desde ese lugar todos quienes tenemos responsabilidades desde el rol que nos toca tener. Luego, poner también en su jerarquía que toda esta estadística que Susana nos compartió y que todos tenemos posibilidades de acceder en nuestras jurisdicciones o en los sitios oficiales de la Corte y demás, han sido también posibles gracias al colectivo de mujeres que a partir del 2015 se movilizó en la primera gran marcha del Ni Una Menos y definió la constitución de estas oficinas de mujer, de estos observatorios y de todo este despliegue de dependencias que en el Poder Judicial Federal o en los distintos poderes judiciales de la provincia existen hoy para sistematizar algo de la información que tiene que ver con las cuestiones vinculadas al género atravesando los sistemas de justicia de las provincias o el sistema federal. Porque me parece también muy importante poner en perspectiva los logros que vamos teniendo y que habitualmente se invisibilizan o se naturalizan, pero que han sido consecuencia de la lucha de las mujeres organizadas en ese colectivo que sensibilizó a muchos otros sectores de la comunidad que miraban con cierta distancia el reclamo del género de las mujeres y del feminismo o de los feminismos, ¿no? Y como que este tema es un tema de la agenda de ese colectivo, tiene las mismas contradicciones, heterogeneidades, y está en el mismo proceso de conformación y de consolidación que tiene ese propio colectivo. Porque hablar de una reforma judicial, así como lo plantea una reforma judicial feminista, este colectivo luego de la ley de interrupción voluntaria y a partir de la agenda que nos plantean desde este último 8 de marzo, aparece a priori como la necesidad de contar con un dispositivo de respuestas de la justicia que sean efectivas y que sean eficaces para proteger a las mujeres que acuden a la justicia en búsqueda de tutela y de protección por sus derechos vulnerados. Y por supuesto que es una agenda que nos obliga
a pensar dispositivos normativos, a ver cómo mejoramos todos los dispositivos del Estado, no solamente los judiciales, porque hay que poner el acento también en que cuando una mujer violentada o vulnerada en sus derechos llega al Poder Judicial, han fracasado todos los otros dispositivos que el Estado pensó para proteger, para tutelar y para contener la situación de esa mujer o de esa mujer y su grupo familiar, que es en la mayoría de los casos como llegan a solicitar tutela judicial. De modo que este dispositivo de medidas urgentes que pareciera ser la demanda prioritaria del colectivo de mujeres que se denomina reforma judicial feminista, por supuesto que es algo para tener en cuenta, pero que no puede y que tiene todo en este nivel de detalle que Susana expresó, toda la potencialidad para que lo pensemos desde las legislaturas provinciales, desde el Congreso Nacional en modificaciones de códigos de fondo y desde lo que nos corresponde en materia procesal a las legislaturas provinciales, tenemos toda esa oportunidad y la responsabilidad. Por supuesto, eso tiene riesgos, y los riesgos son los que conocemos hasta el momento. Hay una enorme inflación legislativa, producto de que cada vez que el patriarcado nos cachetea con un femicidio, la respuesta espontánea es pensar una ley que debió haber estado previo a ese femicidio para contener y compensar eso que ocurrió. Entonces tenemos un dispositivo de legislación enorme, hablo de lo que pasa en Neuquén, que ha sido consecuencia de un femicidio tras otro en estos 4 o 5 últimos años, que no resuelven verdaderamente la situación de las mujeres y que lejos de eso produce esto que también Susana bien describía, que es el derrotero de las mujeres yendo de una oficina a otra, a la comisaría, a la fiscalía, a un equipo forense de profesionales, bueno, todo ese proceso de revictimización bien conocemos. Entonces, hay que discernir que en esta reforma judicial con perspectiva de género o feminista tenemos algunas herramientas para resolver una coyuntura que es tan urgente que nos parece que una cautelar que violada pone en la perspectiva, como bien describía Susana, de detener o de privar de su libertad al violento, sea una solución. Y verdaderamente no lo es, porque nosotros tenemos un sistema judicial que tramita expedientes, no que gestiona soluciones ni reparación. Tenemos un sistema judicial que tramita y sustancia trámites. De modo que esta medida que describía Susana, o este paquete de medidas que Susana nos pone ahí en la superficie para que conversemos, parecen eficientes, por supuesto, a la luz de ese sistema, de un sistema que nos ofrece soluciones. Ahora, en esta oportunidad que el colectivo de mujeres nos plantea, nosotros no podemos desconocer la oportunidad de discutir una profunda reforma judicial que también sea feminista, porque hablar de una justicia que repare, hablar de una justicia que mejore la calidad de la democracia, una democracia que sea igualitaria, intercultural, intergeneracional y que sea inclusiva, es hablar de una reforma feminista. Íncitamente, si la describimos así, es indiscutible que estamos hablando de una reforma que tenemos que, supuesto, mientras construimos estas herramientas que van protegiendo de momento a las mujeres, mientras los otros dispositivos de Estado también, porque el Poder Judicial que nosotros tenemos diseñado consecuentemente en nuestras provincias, es un Poder Judicial que lo que hace es garantizar que las cosas se cumplan conforme el orden establecido. Y el orden establecido es un orden patriarcal, con lo cual el rol del Poder Judicial en nuestro sistema es un rol perpetuador de este modelo de asimetrías asociadas, entre otras cosas, al género. Entonces, una profunda reforma judicial pone en la perspectiva, primero, de pensar que vivimos en una sociedad y en una democracia que crece en complejidades. Y en tanto tal, el poder herramientas diferentes, creativas y mucho más disímiles para poder gestionar la solución de conflictos que ya no se resuelven con el silogismo de la norma. Si entonces pasa una cosa, pasa la otra. Esa es la construcción de nuestro sistema jurídico, fundamentalmente
del penal, que es el más dañino, cuando no responde, porque es el que se cristaliza de la manera más cruel con la vida de miles de mujeres en este país y en el mundo. Entonces, una sociedad que crece en complejidad, que nos presenta una cantidad de particularidades, que este sistema ni para recoger ni para interpretar muchas aristas. Susana las expresaba en esa enunciación que hizo. La primera de ellas, por supuesto, es incorporar más mujeres, porque el poder judicial no son necesariamente sinónimo de un poder judicial con perspectiva de género, pero la igualdad y la paridad en la composición de poderes públicos es un tema de agenda del colectivo Mujeres y tenemos que seguir bregando por eso, porque finalmente, además, aunque no todas tengan la perspectiva de género incorporada, todo el proceso de reforma o de sacudón que nuestras instituciones públicas han tenido, en particular los cuerpos legislativos, consecuentemente el paquete de normas que reconocen derechos y que tienen a la mujer en su primer horizonte de sujetos a tutelar y a reconocer, ha tenido que ver con la incorporación de las mujeres a los cuerpos legislativos. Todas esas mujeres teníamos, pero no la teníamos probablemente. Sin embargo, las fuimos construyendo, fuimos asumiendo que desde ese lugar de responsabilidades teníamos la obligación de pararnos desde la perspectiva de género para procurar recoger esa demanda de las mujeres que hasta ese momento o hasta esos momentos no habían tenido en la legislación o en el Poder Judicial. Entonces, incorporar más mujeres es un imperativo que va a contribuir a transformar el paradigma de la justicia y también de una justicia con perspectiva de género. La formación en perspectiva de género como requisito a quienes ingresan es, por supuesto, superador del esquema que teníamos antes. Ahora, un consejo de la magistratura que no esté preparado para evaluar si esa perspectiva de género es de superficie o si verdaderamente, de superficie digo, en el marco de esos acuerdos que todos sabemos que construimos para decir las cosas que son políticamente correctas, en este caso, desde la perspectiva del género. ¿Quién puede evaluar que esos aspirantes a cubrir esos cargos tienen efectivamente en su concepción la vocación de resolver o impartir justicia o formar parte del Poder Judicial desde la perspectiva de género? Los consejos de la magistratura y la reforma judicial se tienen que pensar desde la transdisciplinariedad, desde la multidisciplinariedad. No puede seguir, la discusión de la reforma judicial no puede ser un tema de nicho de abogados, así como se concibe. Necesitamos pensarlo desde la transdisciplinariedad. Los consejos de la magistratura deben tener, o en su composición, o en sus asesores técnicos, formaciones o disciplinas que nos permitan analizar si esa perspectiva de género que se acredita sirve a los efectos de lo que estamos buscando generar en el sistema de administración de justicia. No estoy diciendo que esto se tiene que convertir en una casa de brujas y empezar a señalar quién sí y quién no, pero creo que es imprescindible poner en crisis que ese sistema que pensamos para asignar, para designar funcionarios o magistrados judiciales, que por supuesto es mejor que la terna del Ejecutivo con acuerdo del Poder Judicial, claramente es mejor, pero que tiene que ser perfectible a la luz de estos procesos que hoy sabemos que son imprescindibles revisar. Entonces, la transdisciplinariedad, la multidisciplinariedad, a mí me parece que son dos elementos centrales. La revisión de la malla curricular de las materias del derecho o de sus afines es imprescindible para que quienes en efecto vayan a ser los efectores del sistema de administración de justicia no tengan que pasar solo por una capacitación de ley Micaela y empiecen a incorporar en su formación de grado la perspectiva de género. Porque, insisto, es imprescindible transversalizar este debate en todos los niveles posibles para que no sea, digo, reitero, como dice Dora Barrancos, una mirada de perspectiva, ¿no? Así medio superficial y de pose para no desentonar con el debate de momento. Y eso es algo en lo que tendríamos que tratar de evitar que nos ocurra. Luego, por supuesto,
hay cuestiones vinculadas con el proceso que de la mano de todo esto tienen que empezar a señalarse y a discutirse. Hay una discusión en materia en particular de la cuestión penal, de cómo se meritúa la pena, de cómo se leen los contextos, de cómo se analiza la situación tanto de la víctima como del victimario, que el sistema penal analiza como que fuera un Excel. Entonces entra una cosa, sale la otra, falta, insisto, con la multidisciplinariedad y la interdisciplinariedad dentro de las estructuras del Poder Judicial, mucho camino por recorrer. Es imprescindible también hablar, cuando hablamos de reforma judicial, hablar de la democratización del Poder Judicial, que no solo tiene que ver con cómo se designan sus funcionarios, sino de transparentar una agenda. ¿Cuántos juicios se sustancian? ¿Cuántas audiencias atienden los jueces? ¿Cómo se expresan en sus sentencias y cómo se paran de cara a quienes vamos a buscar soluciones ante el Poder Judicial? Porque vuelvo a poner el acento en que para mí la reforma judicial tiene que ver con un sistema judicial que contribuya a mejorar la democracia en la que nosotros vivimos y que mejore la calidad de la democracia. Entonces, deberíamos pensar un sistema en donde la gestión del conflicto sea una gestión a cargo de los otros poderes y que la última ratio sea que la gestión del conflicto la deba resolver el Poder Judicial, por todo esto que sabemos que tiene, porque tiene potestad de compelir, porque no se puede discutir con el Poder Judicial, por las cosas que conocemos que caracterizan a nuestro sistema de administración de justicia. A mí me parece que además, Susana lo planteaba como algo que recientemente resolvió el Consejo de la Magistratura de Provincia de Buenos Aires, y creo que es imprescindible que lo traslademos a todas las jurisdicciones o las provincias. Acciones afirmativas por la equidad, es decir, cupo para las mujeres en cargos jerárquicos. En las fiscalías, analizar la composición de los ministerios públicos fiscales también nos permite entender por qué los juicios penales tienen el curso que tienen cuando están a cargo de fiscales varones sin perspectiva de género. La composición es todavía más dispar que en el resto de los poderes que describía Susana. Estamos hablando de una composición que nos llega en promedio al 20% de mujeres en los ministerios públicos, es decir, en quienes tienen a su cargo la investigación de estas situaciones, estamos hablando de la justicia penal, ¿no? Entonces, acciones afirmativas en los poderes provinciales en donde establezcamos cupos para garantizar la incorporación de mujeres en esos lugares tan críticos del Servicio de Administración de Justicia, me parece que es otra contribución a la discusión. Luego, hay dos que son muy polémicas, pero que creo que hay que discutirlas. El Estado, cuando decimos que el Estado es responsable, el Estado es responsable. La morosidad del Poder Judicial tiene que empezar en algún momento a discutirse y a generar responsabilidad en los efectores de los servicios de justicia que no cumplen adecuadamente o que miran con indolencia o con desdén situaciones que las mujeres planteamos como graves y críticas y por las que vamos a pedir la intervención del Poder Judicial. Y luego, por supuesto, para mí, la evaluación de desempeño de los jueces, que no puede ser una evaluación en términos de eficiencia matemática. Creo que hay que darse un proceso de discusión en la que los jueces tengan que sentir que su cargo vitalicio y casi intocable e indiscutible tiene momentos de interpelación que no son el cuestionamiento a una sentencia, que incluyen organizaciones de la sociedad civil, organizaciones intermedias, analizando el desempeño de esos funcionarios y magistrados que hoy son intocables y en parte explican, para mí y para muchas de las que lo hemos discutido y que lo decimos, lo que ocurre en el Poder Judicial. En nuestro Poder Judicial, por supuesto, se están dando muchos procesos que vale la pena resaltar. Hay claramente un Poder Judicial mayoritariamente conservador, mayoritariamente sin formación en perspectiva de género, pero hay un semillero, digamos, de realidades que nos van mostrando que desde adentro mismo del Poder Judicial hay cambios que se pueden dar. Susana lo planteaba, se pueden plantear otros muchos ejemplos técnicos, pero la realidad es que hoy los jueces
tanto los jueces civiles, de familia, ese es otro tema, ¿no? La dispersión de la organización del Poder Judicial que debería atender los reclamos, o que tiene a su cargo atender los reclamos de las mujeres, y la falta de conexión y de vinculación entre los fueros. Sole, te silenciaste. Te quedaste en la falta de conexión de los fueros. Ahí está. La desconexión de los fueros, digo, que haga que lo que veníamos describiendo, ¿no? El derrotero de pasar de una oficina a la otra, porque como el fuero civil no se conecta con el penal y el cuerpo de forense del penal no actúa con la defensoría civil, bueno, esa situación también hay que revisarla, porque eso vulnera un derecho básico que nadie discute, que es la accesibilidad a la justicia. La tenemos cada vez más difícil, ¿no? Y sumado a todo el cuadro de situación que tenemos que ir a plantear, hay que entender a dónde tenés que ir a plantearlo para no errarle el vizcachazo y que no te saquen corriendo con vaya hacia otro lado. Bueno, esa es otra de las situaciones. Pero bueno, me parece que es un proceso muy interesante, reitero, todo esto de lo que estamos hablando tiene 5 años. Hace 6, 7 años, esto que estamos discutiendo era absolutamente impensable. La ley Micaela era impensable, la estadística de la paridad de género en la composición del Poder Judicial era imposible de imaginar, salvo en un par de mujeres que siempre han ido a la vanguardia y que han reconocido la necesidad de que discutamos esto. Así que es mucho lo que hemos recorrido y es mucho lo que tenemos que discutir, pero entiendo que hay un contexto en el que hay posibilidades de que esto que estamos discutiendo se materialice. Lamento yo que, por ejemplo, en la composición del equipo de expertos que asesoran al presidente Alberto Fernández en la reforma judicial haya muy poca participación de mujeres. Quizás sea ese un señalamiento primero que podríamos hacer para empezar a aportar a la discusión de un tema que en la profundidad va a llevar mucho tiempo, que tiene soluciones de coyuntura que podrían construirse más rápidamente, pero que ojalá nos encuentre discutiendo esto en muchas otras oportunidades. Agradezco otra vez a los compañeros, a las compañeras del Frente Grande de la Provincia de Buenos Aires, en particular a Silvia y a Susana, la invitación, y es un gustazo estar acá con ustedes charlando de estos temas. Bueno, la verdad, para sacarse el sombrero las dos, la verdad que nos han dado como un pantallazo que realmente nos sirve muchísimo para esto que planteabas vos, Sole, que es esto de la discusión, ¿no? O sea, cuando uno va a dar la discusión de para qué la reforma judicial, para qué, bueno, o qué cosas necesitamos reformar, creo que hoy tenemos grandes elementos para eso. Vamos a empezar con el tema de las preguntas, que ya hay algunas, así que ahí les voy a empezar a compartir. El primero que empezó haciendo una pregunta fue Tiago, porque no se quería olvidar, y dice que con respecto al tema de los accesos a la magistratura, dice, ¿no habría que hacer una reforma más profunda que solo una mujer por terna? La mayoría de las mujeres que se reciben son abogadas, y las que ocupan los cargos inferiores también. O sea, en términos de justicia, las ternas deberían tener 2 mujeres por cada hombre, y rever el tema de los puntajes por cursos. Ya que sabemos que los varones tenemos muchísimas más oportunidades de realizarlos. Más mujeres no aseguran mejor perspectiva, que es lo que hablábamos hoy, pero como decía Carmen Argibay, habrá equidad el día en que toda la justicia esté integrada por mujeres, ya que llevamos un siglo de una corte 100% masculina y a nadie le molestó. No sé qué. Yo te contestaría, Tiago, que en principio, para que haya paridad en el Poder Judicial, tendríamos que de acá a 5 años o más realizar ternas únicamente de mujeres para poder lograr la paridad. Pero ahí te voy a decir, te vas a encontrar con un gran escollo. Nosotros el mes pasado formamos terna para la Cámara de Apelaciones en lo civil y para la Cámara de Apelaciones en lo penal, en distintos distritos, y me llamó la atención la Cámara de Casación Penal, perdón. Sobre 66 postulantes, había solamente 20 mujeres fiscales. Así que a veces la situación de generar ternas con la presencia de al menos una mujer
hasta a veces se te complica, porque no es el porcentaje de mujeres para la magistratura es muy inferior a los de los hombres. Vos me dirás, ¿por qué? ¿No quieren? No. Entendemos nosotros que mientras las mujeres sigan teniendo las tareas de cuidado, tienen un montón de situaciones que complejizan su postulación o su aspiración a la magistratura. Vos sabés que para poder generar una terna, además de un examen escrito, un examen oral, se necesita, y de una entrevista personal, se necesita lo que se llama el orden de mérito en cuanto a antecedentes curriculares. Los hombres disponen del triple de tiempo que disponen las mujeres para poder hacer cursos, para poder hacer publicaciones y demás, y las mujeres, lamentablemente, sufren otro tipo de reglas, como es, vuelvo a repetir, la tarea de cuidado, no solamente de su hogar, sino de sus hijos. Y eso generalmente les juega en contra a la hora de presentar una currícula. Yo presenté un proyecto en el Consejo de la Magistratura a través de la capacitación que hice de la ley Micaela, que me vino muy bien porque soy muy machirula en mi confección, que establece que en el caso en el orden de mérito, las mujeres iban a tener ya de por sí, entre los máximos puntajes que se dan por el tema artículos, por el tema conferencias, por el tema máster, deberían arrancar sobre el máximo de puntaje que se da para cada una de esas situaciones con un 30% ya asegurado, por el solo hecho de ser mujer. Ahora, vamos a decir, ¿esto viola la igualdad? No, no viola la igualdad. Esto viene a equiparar esa complexión que tiene día tras día la mujer, que no puede acceder a determinadas situaciones porque es multitarea, y no como el hombre. Así que ojalá podamos conseguir esa paridad. Ya de por sí la palabra terna significa la supremacía de un género sobre el otro. Es muy difícil esa compensación, pero no es imposible. Hoy por hoy puedo decirte que estoy en un consejo de la magistratura desde que asumió Axel Kicillof, que en las ternas que se han aprobado hasta ahora sí ha habido presencia de mujeres en cada una de las ternas, no 2 contra 1, pero por lo menos, al menos, hay una mujer en cada una de las ternas que se han confeccionado. Sole, no sé si querías también hacer algún aporte a eso. Sí, por supuesto adhiero a lo que plantea Susana, pero además contarle al compañero que es cierto que podría mejorarse, pero la realidad es que yo, el único antecedente que conozco es el que contó Susana de hace muy poquito tiempo, el Consejo de Magistratura de Provincia de Buenos Aires. En ningún otro lugar yo conozco que hay establecido una suerte de cupo de acción afirmativa que por supuesto lo que plantea el compañero sería genial, pero la realidad es que estamos todavía en un estadio muy anterior. Por eso decía que a instancias de esto que Susana nos contó, podríamos trasladarlo a las distintas provincias porque me parece que es uno de los temas que podrían contribuir a mejorar la relación de paridad de género en la composición de los distintos niveles de las magistraturas provinciales. Pero claramente las acciones afirmativas, inclusive para quienes en algunos momentos entendíamos que no servían, han sido una enorme contribución para garantizar la participación de mujeres, y lo serán también si somos capaces de dar la discusión de cara a la composición de los poderes judiciales provinciales y federales también. Ahí Angélica compartía una preocupación, es que su preocupación era que la reforma judicial feminista no sea como centrada o no quedarnos solo en el tema del punitivismo, ¿no? O sea, poder salir de esa cuestión, porque si por esto que ustedes planteaban, yo pensé, eso es lo que decía Angélica, pero una cosa que pensaba mientras te escuchaba recién, Sole, es nosotros todavía estamos hablando solo de mujeres, ni siquiera estamos empezando a hablar de las disidencias, de las identidades no binarias, ¿no? O sea, en la justicia todavía estamos como empezando este camino, que por supuesto que queremos dar este paso, porque además ya lo sabemos y ya lo hemos comprobado en la realidad, que una vez que las mujeres abrimos el espacio, inevitablemente les abrimos paso también a las diversidades, a las disidencias, a las identidades no binarias. O sea que también hacemos este ejercicio de que no sea solo democrático para nosotras o igualitario para nosotras, sino que empezamos a buscar también eso. Pero digo, yo lo que me quedo es con esto de
en qué estadio estamos, que recién lo planteabas vos. Pero bueno, no sé si alguna le quiere contestar a Angélica con su preocupación de esto del... Yo me voy a agarrar de algo que dijo Soledad, cuando me dijo que la reforma no tenía que tender solamente a eso, ¿no? Hacia el punitivismo, me dio a entender que tenía que ser mucho más amplia. Yo no creo que la reforma tenga que tender al punitivismo, creo que en realidad tiene que ser muchísimo más amplia, porque además hoy hablé, y al principio, de la reforma al Código de Procedimiento Civil y Comercial, que no tiene que ver con el sistema penal. Pero sí entiendo que la aplicación de la ley Micaela, hoy por hoy, que el sistema que se ha generado a partir de las comisarías de las mujeres, a partir de las fiscalías temáticas, no es eficiente bajo ningún punto de vista, precisamente porque cada esfuerzo mínimo que hace el Poder Judicial en generar una medida protectoria hacia las mujeres, termina desvirtuado por el incumplimiento reiterado y reincidente de esas medidas protectorias que no tienen en el Poder Judicial, en el sistema penal, ningún tipo de sanción, ¿sí?, para modificar la acción de la persona que viola la medida protectoria. Entonces, creo que la reforma debe ser integral, pero también entiendo que una de las medidas paliativas que se tienen que producir también es modificar el sistema punitivista que hoy tenemos, porque no tiene ninguna manera de proteger a aquella mujer que ante reiteradas situaciones de violencia va al Poder Judicial a pedir una solución y, como decía hoy Soledad, esa solución es un mero trámite. Les pasa a las mujeres que tienen una medida de restricción y viene el marido que le entra a la casa y le rompe el auto, y la justicia dice, no, eso es un delito de daño, hay que atenderlo por esta materia. Cuando ese delito de daño está terriblemente conexo a la situación de violencia. Y la forma de expresar esas violencias no ha sido en la persona, pero sí ha sido en un bien de su patrimonio. Entonces, esa situación también tiene que modificarse. Yo no soy punitivista, pero creo que frente a la situación terrible que estamos pasando, que está atravesando el colectivo de mujeres en cuanto a la cantidad de femicidios que se están produciendo, me parece que también hay que reformar el sistema punitivista, que hoy no sirve para nada. Yo acuerdo, pero además te aclaro, Susana, yo lo que digo es que el colectivo de mujeres, cuando plantea reforma judicial feminista, nos hace correr el riesgo de quedarnos en una reforma que solo tiene que ver con la coyuntura, que yo creo que es imprescindible, porque comparto como vos, que una reforma, como decís vos, una reforma de fondo como la que estamos tratando de acá de pensar o de imaginar, no construye ninguna solución para el problema que tenemos hoy las mujeres y que en principio vamos a seguir teniendo. No solamente porque el sistema judicial no funciona, sino porque el patriarcado en tanto estructura cultural, social, está arremetiendo cada vez más violentamente contra las mujeres en una clara muestra de defensa de sus privilegios, que es algo que ha pasado en todos lados y que con lo que vamos a tener que seguir batallando. Entonces, la reforma, lo que yo planteo es que la reforma judicial tiene que ser mirada desde dos perspectivas. Una de la coyuntura, en donde estamos hablando de la situación más grave de ellas, que es la situación de los femicidios, requiere medidas que tienen que ver con esto que vos describías, que pueden ser esas o pueden ser otras. Lo que seguramente no puede es seguir siendo lo que es. Este sistema de administración de justicia penal hoy no responde, porque además hay otra situación, mira, que es muy puntual, que no la dije, que también tiene que ser abordada desde la coyuntura. La denuncia penal de una mujer hoy no tiene ningún tratamiento privilegiado en ningún sistema del país. Es un trámite más como ir a hacer una declaración jurada o pedir un certificado de antecedentes. Entonces, la denuncia de una mujer debería tener el tratamiento privilegiado de poder caracterizar el grado de riesgo en el que la mujer y el grupo familiar está y la batería de acciones que deberían poder disponerse, entre la que la cautelar puede ser una, pero perfectamente podría ser mudarla de domicilio, cambiarla de ciudad. Bueno, el plan Acompañar que anunció recientemente el Gobierno Nacional es una gran medida para ayudar a las mujeres que se plantan en la situación de la denuncia. Pero digo, hay una reforma procesal de coyuntura
que se ataca con un par de medidas que son de coyuntura. Mientras tenemos que darnos la discusión de una reforma procesal judicial de fondo. Lo que yo digo es, no nos quedemos en la reforma de la coyuntura porque no cambia el fondo ni la estructura, que es justamente un sistema penal que está llamado a perpetuar el orden de las cosas como están, el status quo, ¿no? Ahí están, hasta ahora pregunta, de ahí Silvana, habías querido hacer una pregunta, les pido que la escriban, porque es lo que dispusimos para todos y todas, así que les pido eso. Bueno, están planteando lo impecable de las disposiciones, también se habla sobre el tema de esto que plantearon ustedes. Surgieron algunos otros temas, como la democratización del PJ y otras cuestiones que hablan de los compañeros, pero no es el tema de hoy. Hoy es el tema de la democracia, o sea, de lo que tiene que ver con la justicia. No sé si alguien más quería hacer una pregunta, o si Silvana la querés escribir para que la podamos compartir. Así la podemos leer para que todos se enteren de qué es lo que querías preguntar. Ah, el PJ es el Poder Judicial, está bien. Como estaba escrito, entendía que era el partido. No sé si lo va a hacer o no, Silvana. Si no, bueno. A mí me parece... dice Gabriela, ahí está compartiendo una pregunta Gabriela Donofrio, que cómo acompañamos desde la militancia este proceso, ¿no? Desde la militancia, por supuesto, en el feminismo, pero también en nuestro propio partido, ¿no? En principio, la tarea de militantes en el proceso va a depender de cada una de las provincias, ¿no? Nosotros en nuestra provincia de Buenos Aires tenemos un sistema integral desde que hay un Ministerio de Mujeres que evita la revictimización de aquellas mujeres que sufren violencia de género, y eso nos permite acompañar en el paso, pero de manera institucional, para evitar una sobreintervención. Así que me parece que la situación de la militancia es seguir generando conciencia sobre la perspectiva de género, sobre la erradicación de la violencia de género, cuáles son los elementos que tenemos dentro de nuestros municipios como para poder abordarlo, y acompañarlas también con el Estado, porque el acompañamiento con el Estado nos garantiza a nosotros, vuelvo a repetir, que no haya una sobreintervención y una sobrevictimización hacia la persona que es víctima de violencia. Y le agrego pero eso nada va a influir la reforma judicial. No, y le agrego a lo que plantea Susana, y en relación a la inquietud de la compañera, las militancias, además, y en particular los feminismos, tienen una acción cotidiana, monitoreando, si vale la expresión, algunas situaciones de la justicia. Ocurre que eso se hace más público cuando repudian alguna sentencia o se manifiestan ante alguna medida o ante alguna falta de medida, pero han sido grandes impulsoras de pequeños procesos que se dan en los tribunales de primera instancia o en los tribunales de juicio. Hay un lugar muy importante que las organizaciones pueden tomar y que desde cualquier lugar se puede tomar en relación a los concursos para cubrir vacantes, se puede impugnar, se puede acompañar, se puede expresar las posiciones. Por lo menos en Neuquén así ocurre, hay como un periodo de publicidad de quiénes son los aspirantes a cubrir los cargos, en donde hay oportunidad de poder tomar participación desde la ciudadanía y desde las organizaciones, que siempre es una contribución a la discusión, a la que tienen los consejeros, como en el caso de Susana en la provincia de Buenos Aires, o al momento de tomar la decisión, ¿no? Siempre viene bien conocer opiniones de gente que no forma parte de la corporación o del sistema de decisiones. Ahí está la pregunta que nos estaba haciendo. A ver, acá está.
Silvana Sosa dice, ante una denuncia por lesiones, si la mujer levanta la denuncia por violencia o Pará, ¿es de oficio o queda sin efecto la denuncia? Si la mujer denuncia a lesiones y no en el marco de la ley de violencia de género, vos sabés que las lesiones son delitos de acción privada y por lo tanto el levantamiento que haga la víctima sobre esas lesiones deja sin efecto el curso de la denuncia y no se aplica en ese caso, como no se aplica en el caso que te explicaba hoy, ¿no? Del marido que está excluido del hogar y que va y le rompe el auto a la mujer, se toma como un tema aislado, en esto que hoy explicaba Soledad, de que no existe conexidad, y se toma como un simple delito de daño y no como una herramienta de violación de la medida cautelar establecida en cuanto a la restricción que tiene el hombre. De acción privada y por lo tanto cae con el desistimiento de la mujer. No así en el caso de que las lesiones sean producto del marco de una denuncia por violencia de género. Que es muy difícil es que las comisarías, hoy, si no vas a la comisaría temática, generalmente, que una comisaría de seguridad te describa dentro de la narrativa de la denuncia, porque te dice, no, eso es un tema de género, la comisaría de la mujer, y no es así. La comisaría de seguridad tiene que prevenir y derivar a la comisaría de la mujer. Pero generalmente, como el que toma la denuncia no tiene ningún tipo de formación en perspectiva de género, más allá de que la policía de la provincia de Buenos Aires tiene desde el 2014 dentro de la currícula para egresar de la policía la materia de género, no tiene ningún tipo de formación. Y muchas veces se la toma como un simple delito de lesiones del Código Penal sin ningún tipo de conexidad a la violación de la violencia de género, ¿no? Ahí también Patricia creo que está preguntando que si creemos que con la capacitación en perspectiva de género será suficiente para ir transformando el patriarcado expresado en las sentencias, ¿no? Si de los nuevos jueces la capacitación con perspectiva de género va a ser suficiente para ir transformando, digamos, las sentencias para que no estén impregnado, o esto que vos decías recién, Susana, las acciones, ¿no? Con respecto al tema del patriarcado. ¿Qué pensamos con respecto a eso? Primero te voy a contestar yo, después le voy a dejar a Sole. Hoy los jueces están formados en lo que es el debido proceso y sin embargo hemos transitado 4 años donde la violación del debido proceso ha sido sistemático en cuanto a la violación de las garantías de la defensa en juicio. Así que la capacitación no es igual a tal resultado, pero sí es necesaria para concientizar a aquellos que van a postularse a la magistratura y a aquellos que hoy están en el ejercicio de la magistratura. La ley Micaela es una herramienta fundamental para los que están en el ejercicio y fundamental va a ser para los que van a incorporarse a la magistratura y pasen por el Consejo de la Magistratura de la Provincia de Buenos Aires, esa capacitación sobre género, que además son 200 horas que se les exigen, así que no es, como diríamos en el barrio, no es moco de pavo, ¿sí? Pero eso tampoco te va a garantizar, pero es un elemento que tenemos que llevar a cabo y que tenemos que no solamente utilizarlo, sino que profundizar. Sí, estoy absolutamente de acuerdo y además estamos dando pasos, digamos. Imagínate que, insisto, yo hace 6 años no hablábamos de la ley Micaela y hoy no se nos ocurriría pensar, discutir un funcionario en un cargo importante si no analizamos si al menos ha hecho una mínima capacitación en ley Micaela. Y eso creo que es un paso muy significativo. Yo agrego a las cosas que ya vinimos diciendo otras que me van apareciendo. Por ejemplo, el Consejo de Magistratura de Neuquén, y entiendo que el de la Nación, no tiene diseño de perfiles de los funcionarios y magistrados judiciales cuyos cargos va a cubrir. Y a mí me parece que la discusión del perfil de un juez, de un fiscal, de un juez de familia, de un defensor, es una contribución importante justamente a los efectos de empezar a caracterizar qué tipo de profesional queremos cubriendo esos cargos, mucho más allá de aquello que puede acreditar técnicamente en un concurso. Esa discusión de los consejos de la magistratura es una gran asignatura pendiente y me parece que también nos permite ir, es como performativa de lo que podría ser un poder judicial que cubriría sus vacantes con profesionales con esos perfiles.
¿no? Y es, creo que también otra cosa para apuntar en lo que tenemos pendiente hacer. Y yo pensaba con respecto a esto que vos decías, Sole, del tema de la evaluación, ¿no? De esto de que se ha planteado mucho en estos días, el tema de que cuando los jueces fallan sin perspectiva de género, y tenemos esos terribles fallos que o revinculan a los niños abusados a sus abusadores, o generan esto de, nos pasó, además de estar en el partido, estoy en este momento desempeñando tareas en el Ministerio de las Mujeres de la provincia. Y uno de los casos que tuvimos al comienzo de la pandemia fue que le dieron la prisión domiciliaria a un varón que había ejercido violencia sobre una mujer, y la domiciliaria era en el domicilio de la víctima. O sea, eso, digo, eso también nos falta, ¿no? O sea, ¿qué podemos hacer para como juzgar también a los jueces en esos sentidos? No sé cómo se soluciona eso a nivel de la justicia, desconozco los mecanismos, pero me parece que es también una cuestión que no puede pasarnos estos tipos de fallos. La cuestión de la evaluación del desempeño de los magistrados judiciales es un tema de un largo debate. Recuerden ustedes que Cristina, entre el paquete de leyes que presenta, cuando propone revisar el Poder Judicial, uno de los temas era la evaluación del Poder Judicial y de los jueces, y fue, por supuesto, inmediatamente suspendida la vigencia de esa ley y su puesta en marcha por una cautelar del propio sistema. Es un tema muy controversial, muy complejo de implementar, porque siempre las evaluaciones están asociados a esto que veníamos diciendo antes, ¿no? Como una casa de brujas, ¿no? El sistema tiene, además, sus maneras de, no es evaluar, pero de revisar las resoluciones judiciales, que tiene que ver con la jerarquía de la organización del Poder Judicial, pero nosotros, me parece que la discusión tiene que girar alrededor de una evaluación de calidad y no de cuantitativa, porque hoy todas las evaluaciones pareciera que giran en torno a qué cantidad de fallos sacaron, qué plazo promedio tiene la resolución de alguna de esas cuestiones, y no es justamente de lo que estamos hablando de una evaluación que incluya la mirada de otras disciplinas que no sean las jurídicas, de organizaciones intermedias, justamente para ver qué vinculación con la sociedad en la que impacta la resolución judicial tiene la actividad de ese juzgado. Porque hay otro tema que el Poder Judicial tiene hoy, por lo menos en la provincia de Neuquén, y es una desconexión extraordinaria con la realidad para la que resuelven. Viven en una burbuja, y no es una burbuja COVID sanitaria, es una burbuja de privilegios y de realidades paralelas en las que vivimos todos los justiciables. Entonces, que se sientan, digamos, auscultados por esa organización o por organizaciones o esa sociedad para la que resuelven, sería para mí un salto de calidad. Por supuesto es muy difícil pensarlo, imaginarlo y diseñarlo de manera que no se convierta en una herramienta de persecución, pero creo que hay que discutirlo, porque este sistema de jueces vitalicios nos ha expuesto a situaciones aberrantes en muchos aspectos, desde la corte para abajo. Sí, además agregar algo que, más allá de que es un poder completamente que no sufre ninguna interpelación, que no puede ser observado, que nadie sabe cuántas sentencias saca o qué calidad que tienen esas sentencias, no olvidemos también que en el caso de Neuquén y en el caso de muchas provincias del norte, no hablemos ni siquiera de perspectiva de género cuando hacen parir niñas que han quedado embarazadas porque no aceptan o no generan las posibilidades de la interrupción del embarazo, aún cuando esos embarazos son productos de violación, ¿no? Y hay otros jueces que seguimos teniendo en nuestro país que generan todavía sentencias sobre mujeres que son abusadas, que hablan de desahogos sexuales, ¿no? Ese es el tipo de jueces que tenemos. En materia penal, en el norte del país es mucho más notorio cómo el sistema patriarcal lo ejerce permanentemente, aún en contra a veces de la propia normativa. Eso es lo terrible,
que aún en contra de la propia normativa, obligados a aplicar la Convención de Belén do Pará, y sin embargo, la dejan ahí en el aire y solamente se fijan en lo que dice su derecho interno, avasallando no solamente a las mujeres, sino en muchos de los casos a las niñas y a las adolescentes, ¿no? Bueno, creo que no hay más preguntas y me parece que 1 hora y media de darnos esta cosa revolucionaria de pensar estos desafíos que nos proponemos desde el feminismo, creo que ha sido sumamente interesante porque nos vamos con un montón de cosas para pensar y también para lo que decía hoy Gaby, que es el tema de, bueno, cómo vamos a acompañar desde la militancia. Creo que también ahí tenemos mucho para pensar. Vamos